Bueno, bienvenidos al video de seguimiento y resumen de la semana del 21 al 25 de marzo para el canal de Telegram de Boa Alliance. Como siempre, recordarles que esto simplemente es una opinión que debe ser tomado como temas educativos y no debe tomarse obviamente como sugerencia de inversión específica. Entonces, iniciemos. Aquí hay varias cosas que les queremos recomendar o mostrar de esta semana, de una semana que pareciera inicialmente bastante lenta, pero hay varias cosas que debemos rescatar. Lo primero es, iniciando el martes, recordarles que eh, esto de lo del cruce de la muerte, que es una señal técnica que varias personas de ustedes o varios de ustedes nos han preguntado, y es cuando realmente un promedio móvil, cierto, que son indicadores técnicos, se cruza de arriba hacia abajo con otro promedio móvil, generalmente en este caso es el de 50 periodos y contra el de 200 periodos, ¿verdad? Entonces, cuando esto sucede y se llama death cross o cruce de la muerte, pues debería el mercado en teoría seguir bajando, ¿verdad? Y lo que hemos encontrado, como muchas de las cosas que nosotros hemos analizado, y les mencionaba específicamente a Alfonso, fíjense que él hablaba de un rebote del 4% y del 10% que estadísticamente estábamos revisando. Y eso fue precisamente lo que se dio en estos días desde el cruce. Sí, el cruce se genera si hay una caída, pero después hay un rebote del 4 al 10% que es totalmente aprovechable. Y él les mencionaba esto como una de las cosas, de las muchas cosas que uno puede revisar en el mercado para tomar, digamos, ventaja de esto. Necesariamente su ventaja competitiva en las estrategias no tiene que ser a veces no tiene que ser muy compleja. Este tipo de cosas son supremamente aprovechables. Entonces, los que no hayan visto ese video es bastante interesante y ahí se van a dar cuenta que el 90% de las cosas que nos comentan y nos enseñan en internet acerca de trading no funcionan como nos las enseñan. Eso en cuanto al martes. Ya básicamente para el miércoles lo que estamos viendo es que los mercados, pues todos estos días y todas estas últimas semanas desde que estamos en este conflicto geopolítico, los mercados han estado supremamente direccionales. Es decir, ¿qué quiere decir direccionales? Que no hacen este tipo de consolidaciones para arriba y para abajo y nos dan oportunidades de entrada y de evoluciones, sino que hacen este tipo de movimientos, ¿verdad? Que los movimientos son muy direccionales y cuando empiezan, si uno no está montado, es poco probable que se devuelvan para que uno se monte, ¿verdad? Eso es, digamos, que lo que estábamos mencionando con esto. Y sin embargo, fíjense que aquí hay dos operaciones que se generaron el miércoles. Una es del oro y una es del Standard Poor's. Esta es la operación del oro en la cual básicamente ustedes se dan cuenta que estábamos en un proceso de acumulación. Aquí están los puntos verdes. Existe una rotación, ¿verdad? A ventas empiezan a salir los puntos rojos, entonces tenemos que entender que estamos en un proceso de distribución. Aquí está nuestra zona de largo plazo. Cualquier devolución a la zona con confirmación de que el mercado quiera ubicarse por debajo de los puntos de donde se genera el proceso de distribución es susceptible de ventas, y esto fue lo que hicimos acá. Realizamos una venta con un stop por encima de 1930 y pico, y fíjense que se escurre fácilmente y sacamos varias veces el riesgo presupuestado. Y la del estándar es esta, que es el caso contrario. Estamos en un proceso de acumulación. Aquí está nuestro punto de acumulación. Hay un rebote sobre la zona. Existe el proceso de acumulación. Ponemos el stop por debajo. Y básicamente lo que sucede es que sacamos dos veces el riesgo en esta operación. Entonces cerramos el día con estas dos operaciones ganadoras. No hay mucho más que mostrarles el jueves. Simple y llanamente otra operación del DAO que se genera, que es esta. Fíjense, volvemos a lo mismo. Mercado venía en proceso de acumulación, hay una rotación. No nos interesa realmente la razón por la cual se generan estas rotaciones, pero lo importante es saberlas identificar. Vemos ventas, después otra vez con esta de acá a acá existe en algún lado el proceso de rotación. Las cajas vuelven a entrar en compras. Fíjense que una vez entran en compras hay una, digamos que una toma de stops de todo esto. Se toman stops, se genera nueva. Esto es con la apertura de mercado. Realmente fíjense que es un poco después de las 8:30 de la mañana cuando ya abre la bolsa, como hemos cambiado de horario. Básicamente existe otra vez el proceso de acumulación y el mercado
nos confirma que está por encima, vuelve, toca específicamente el nivel de entrada y sacamos varias veces el riesgo. Listo. Esa fue la operación del jueves y esa es la operación que terminamos positivos. Ahora, aquí volvemos a mencionarles varias cosas y aquí quiero mostrarles algo bien interesante. ¿Por qué estamos recalcando tanto de lo que los mercados están muy direccionales? Porque los movimientos, este tipo de movimientos como les mostrábamos acá, ¿cierto? Se están generando en temporalidades muy grandes y a veces las temporalidades pequeñas que estamos utilizando para las entradas, pues definitivamente una vez el mercado arranca no se devuelve. Sin embargo, quiero mostrarles algo y para eso voy a utilizar una gráfica que no está aquí en el que es básicamente la pusimos en el Telegram, pero estoy trayendo mi gráfica de NinjaTrader y quiero devolverme a la operación que hicimos del Dow Jones precisamente. Esta última operación que les mencioné, miren, esta es la operación del Dow Jones que les mencioné y si nosotros comprimimos, ¿cierto? Entonces vamos a mencionarla acá, que es la última operación que les mencioné, pero si nosotros comprimimos la pantalla, miren lo que sucede después hacia el resto de la semana, ¿verdad? Pues el mercado definitivamente para el resto de la semana lo único que hace es subir desde nuestra operación, específicamente como si le hubiéramos pegado al palo, ¿verdad? Entonces, lo que les menciono de las operaciones de largo plazo, fíjense que ahora voy a traer una gráfica de más largo plazo, que es la misma gráfica del Dow Jones, y en esta gráfica estamos viendo 3 horas, la gráfica de 3 horas. Y esto que ustedes ven pintado acá, pues es lo que acabo de pintar en el corto plazo, ¿verdad? Este chuzo que ustedes ven acá es donde nosotros hacemos nuestra operación en esta cola, ¿verdad? Y esta cola específica, si ustedes se dan cuenta, hace parte de una operación de más largo plazo que también estábamos en proceso de actividad de compra. Esta es la operación. El mercado, fíjense que tenemos un proceso de acumulación, ¿verdad? El mercado sube, nos confirma que está por encima, baja con nuestro chuzo, digamos que aquí se genera nuestra entrada de corto plazo y por eso corre tanto. Y si yo básicamente uso, digamos que la misma gestión para hacer mi operación de mediano plazo, hubiera entrado acá, fíjense que no hubiera entrado tan abajo como en la de corto plazo que les mostramos ahora, pero básicamente si yo cargo el template que tenemos para mostrarles las veces que se genera el riesgo, fíjense que el mercado confirma, proceso de acumulación, sube, baja, entra y hubiéramos generado varias veces el riesgo hasta terminar la semana. Entonces, ¿qué sucede? Aquí es donde les menciono esto que les quería mostrar, que esta misma operación de mediano plazo es esta misma operación de corto plazo. Cuando ustedes están viendo múltiples temporalidades, ustedes pueden, digamos que decidir sacar parte de la posición en la operación de corto plazo y parte de la operación en el largo plazo. Y esa es la manera como realmente ustedes generan unas utilidades mucho, mucho más importantes que estar generando solo operaciones, digámoslo, de corto plazo. Entonces, eso es algo bien interesante que les queríamos mostrar y por eso les estábamos diciendo acá que aunque el mercado estaba muy direccional, la operación para las operaciones posiblemente podían haber múltiples salidas en cuanto al tema de la desmontada de las utilidades. Entonces, para resumir, fíjense que no es una semana tan lenta como uno cree. Tuvimos 3 operaciones ganadoras, no tanto de análisis, pero aquí lo importante es recalcar la paciencia. Recordarles que las operaciones llegan, como les dijimos por ahí durante la semana. Traten de no forzarlas porque a veces uno sentado en la pantalla pues se desespera de no estar activo, pero recuerden que estar haciendo análisis y evitar pérdidas es estar tan activo como si realmente estuvieran operando. Y para que no se angustien cuando realmente las operaciones no llegan, recuerden el backtesting que generalmente ustedes han hecho para que sobre eso se apalanquen y no se desesperen al no ver las operaciones llegar rápidamente. Entonces, con esto terminamos la semana del 25 de marzo. Espero les genere valor agregado y nos vemos en el próximo video.